lean más mujeres, o sea, no importa qué género, porque por favor no digan que el género escrito por mujeres, porque no. Lean más mujeres de cualquier tipo, de cualquier nacionalidad, de cualquier género. Eh, Les invito a que hagan este ejercicio con el que empezamos. Cuenten más o menos cuántos libros han leído, cuántos han sido por mujeres, cuántos han sido por hombres. Si no pueden hacer el global, porque no son tan intensos como yo, el del año pasado. ¿Cuántos libros leyeron en total? ¿Cuántos eran escritos por mujeres? ¿Cuántos fueron escritos por mujeres? ¿Qué porcentaje? Hombres, mujeres. ¿Hay algo que pueden hacer al respecto? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El 90% de los datos disponibles una vez que se publica una información. Al menos yo soy como tecno-optimista. ¿Cómo eso le va a cambiar la vida a cierta persona, a cierto proceso? 80% de los ciberataques empiezan con un fallo. Y me apasiona, también se ha vuelto una pasión. Apoyen que este contenido salga en la plataforma. Pero tenemos aquí, hay mucha gente que se ha vuelto viral en TikTok. Luego viene de quizá aficionados no tan insertos en el medio. Cocinero, ¿no? Si tú estás cocinando una sopa. Puedes tener una idea. Participen, denle like. Puedes tener un gran equipo que llegue a una solución Como que también técnica. entras como a la zona. ¿Qué hay? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Listo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Muévela aquí o muévela allá. Ya con Sol va y le mueve. Sol es mago, Sol hace magia. Él hace la magia. Digo, a ver, pon el link aquí, así ya lo pone. No está cagado. Pero pues bueno. ¿Lista? Sí. Va. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar de un tema menos datístico, pero muy interesante. Y tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Fer Toral. Hola, Fer, ¿cómo estás? Omar, muchas gracias por tenerme acá. Y perdón por no ser datera, por eso me salí del ITAM. No te puedo decir Fer, te voy a decir Maf porque toda la vida te he dicho Dime Maf, está bien, dime Maf, te perdono. Eres la única persona a la que le perdonaría eso. Pues si eres datera de cierta manera, simplemente digamos que no eres oficialmente datera. Y te lo digo porque se me hizo muy curioso que hace unos 2-3 meses vi un tweet tuyo donde hiciste la cuenta de como tus libros. Sí. De cuál era el género del autor de cada uno de los libros. Bueno, el sexo, más bien. Uh-huh. Entonces, si eres datera, o sea, si haces tus estadísticas. Sí, o sea, sí llevo estadísticas. Sí tengo más o menos como cuántos libros leo al año. Pero eso sobre todo me surgió como por una duda, supongo que pues sí, de datos, ¿no? De decir, ok, yo soy de, a ver, leamos más morras. Y yo que llevo 2-3 años, como 3-4 años leyendo nada más a mujeres, dije, bueno, pues igual y ya estoy en la paridad, ¿no? El 50-50. Y no estoy. Estoy como en 40-60. 40 mujeres que he leído como a lo largo de mi vida, más o menos, y 60% hombres. Hombres. Está súper rudo. Bueno, por cierto, vamos a hablar de libros, por si la gente se está preguntando. Es el tema de hoy. Y yo creo que este es un buen tema para empezar, que me cuentes de este ejercicio que tú hiciste, que a mí se me hizo súper interesante, de cómo no existe la paridad, ¿no? En la lectura. Entonces, ¿de dónde surge como que primero esta inquietud de, a ver, me voy a preguntar qué libros he leído y de ahí empezar a clasificar y todo este rollo? Mira, empieza... Pues primero está como este movimiento, no es mío, pero para nada, sino ya forma parte como del imaginario de las lectoras. Perdón a tu audiencia, probablemente voy a referirme en el femenino colectivo. Las lectoras, de que en general, desde que estamos chicos, en la primaria, en la secundaria, como todos los libros que son obligatorios,
casi todas las lecturas son escritas por hombres, ¿no? Entonces esto viene desde una hegemonía de que la literatura universal solo han sido hombres escritores y que apenas hace poquito las mujeres empezaron a escribir, lo cual es completamente falso. Pero empieza desde ahí, ¿no? De las feministas se dan cuenta que la literatura y el arte en general lo ocupan los hombres, y las mujeres, como en general el espacio público, se hacen más chiquitas. Entonces surge este movimiento de leer más mujeres, de buscar leer solo mujeres, principalmente para intentar hacer un balance entre las lecturas entre hombres y mujeres, porque ¿cómo podemos decir que la literatura es verdaderamente universal si no tenemos una perspectiva pues global, ¿no? Y lo que es global es que somos mitad mujeres y mitad hombres, más o menos, en el mundo, ¿no? Entonces nuestras lecturas deberían representar eso si de verdad nos interesa la lectura universal. Y pues nada, estaba yo pensando un poco en eso. Venía de platicar con unas amigas de que llevaba yo muchos años leyendo principalmente mujeres. Ahí sí hago mis cuentas en Goodreads. Es por Goodreads que puedo hacer estas cuentas, ¿ok? O Justo sea, te iba a preguntar eso, que si literal te sentaste y dijiste, a ver, ¿qué libros he leído? Te pusiste a escribir pensando así, haciendo memoria. No, o sea, hice memoria en 2012, 2011 que me uní a Goodreads. Para quienes no sepan qué es Goodreads, es como la red social de los lectores. Básicamente la red social más ñoña que existe. Pero bueno, te debe decir que hay una red social que se llama GitHub, que básicamente es de código. Entonces, le puedes dar like al código de alguien más y cosas así. Entonces... Eso es GitHub, ok. Yo solo sabía de la existencia, no sabía qué representaba, ni muchísimo menos. Pero sí, básicamente saqué como mi lista de Goodreads. Y por eso es más o menos un aproximado, porque hice más o menos memoria en como 2012, 2013. Entonces confiando esas cosas, y ya a partir de ahí sí mantuve más o menos un orden de los libros que leo. Y sí, o sea, es un conteo no de cuántas veces he leído el mismo libro, porque supongo que si contamos eso, sí ganan las mujeres, porque hay libros que he leído 20 veces. Pero, o sea, de contar solamente un libro, una lectura, me di cuenta que estaba en un 40-60, más o menos. Ok, y eso fue a partir, o sea, ya contando que hiciste un esfuerzo consciente por solo leer mujeres, ¿no? Sí, o sea, desde 2017 más o menos, me di cuenta que mis lecturas eran primordialmente hombres, y a pesar de que yo me consideraba como gran lectora de mujeres, en el momento en el que no hacía un esfuerzo, era abismal la diferencia. O sea, sí era leer un 10% mujeres, 90% hombres, 20% si te portabas muy bien, pero eso es inconsciente, ¿no? De leer puros clásicos, de leer pues puros libros que se nos inculcan desde chicos. O sea, si sigues la inercia, pues no. Si no haces un esfuerzo y solo si no haces un esfuerzo, probablemente va a ser o sea, alguien que le interesen temas de mujeres y no hace un esfuerzo por leer particularmente solo mujeres, probablemente va a estar en un 10-90, 20-80. Un vato normal que simplemente es como fan de Bolaño y nada más le gusta como la onda de los detectives salvajes y no sé, como Bukowski. Y estos güeyes que se la pasan pedos todo el tiempo y no hacen absolutamente nada de sus vidas. Perdonen a los que les guste Bukowski y Bolaño. Probablemente van a ser, o sea, si llegan al 5% de mujeres lectoras, yo les voy a aplaudir, porque no creo que pasen eso. Entonces, sí, desde 2017, leyendo casi pura mujer, o sea, en porcentajes desde 2017 hasta ahorita, yo creo que un 70-80% mujeres que he leído, y ni así he conseguido la paridad global. Y digo, obviamente este problema se explica por otros problemas profundos de la sociedad.
Pero, por ejemplo, ¿tú cómo crees que se podría solucionar en el mediano plazo esta cuestión? Porque por ahí proponías que si desde primaria nos enseñan que la lectura universal es la lectura de hombres, pues ¿cómo le hacemos, no? Para combatir eso. Es que lo que está rudo es que ni siquiera es que dicen la literatura universal es de hombres, sino que dicen esta es la literatura universal y te dan 100 autores, de los cuales 97 son hombres. Entonces, pues, ¿cómo quieres que no pensemos que la literatura universal solo es de hombres si literalmente, o sea, marginalmente solo es de hombres? Entonces, lo que yo propondría, lo que propondrían muchísimas morras feministas literatas, es meter en las lecturas obligatorias desde primaria, desde kinder, o sea, es algo que ya se está empezando a hacer, ¿no? O sea, este libro de cuentos para niñas rebeldes y cosas así como para fomentar la lectura de mujeres para mujeres, desde que son chicas. Pues es eso. Buscar que las asignaturas hagan que los niños, o sea, que los niños y las niñas lean autoras en una misma cantidad que lean autores. Y por cierto, paréntesis rápido, tú que dices que no eres datera, también el hecho de que tengas una base de datos en Goodreads y te hayas puesto a analizar eso, por supuesto que ser datera. Entonces, o sea, no eres datera eso es muy consciente. cierto. Sí me frustré muchísimo de que yo no pudiera descargar un Excel para poder hacer esta cuenta muchísimo más fácil. Y entonces la tuviste que hacer manual. Lo tuve que contar así. 1, 2, 3, 4. Sí, estuvo horrible, porque yo lo quería hacer en Excel y meterle un if y ya, ser feliz. Y dividirlos en 2 listas. Ok, sí, tal vez sí sea un poco más datera de lo que acepto. Bueno, pero para continuar con este tema, tú te das cuenta de esto y después pasas a la acción, ¿no? Y de hecho, pues a partir de ahí, tú también has creado estos círculos de lectura donde solo leen mujeres. ¿Me puedes platicar de este rollo de las decimonónicas? Sí, las decimonónicas. Es un espacio que abrí porque me di cuenta que justo eso, ¿no? O sea, a partir de la pandemia, como que explotó el movimiento de los clubs de lectura virtuales, ¿no? O sea, todo el mundo estaba queriendo leer y todo el mundo tenía más tiempo que de costumbre, ¿no? O sea, sin transportarse, haciendo home office, pues tienes más tiempo en tus manos. Y la necesidad de convivir, aunque sea como en cuadritos de Zoom. Y yo siempre fui de leer literatura del siglo XIX, ¿no? O sea, decimonónico, es por el siglo XIX. Y justo había yo tenido discusiones con intelectuales importantes en el medio, cuando me dijo un intelectual que no va a ser mencionado, pero bastante renombrado el señor, cuando me preguntó que por qué había estudiado letras inglesas y le dije que Jane Austen, me hizo súper chiquita, ¿no? Chiquitísima, porque ¿cómo había estudiado yo letras inglesas por Jane Austen, una autora que solo habla de morras que se casan por dinero, contra, no sé, Shakespeare, Dickens, ¿no? Siendo estos hombres tan grandes y esta mujer tan chiquita? Y, híjole, eso yo creo que me lo dijeron en 2015, 2014, y siempre lo traje, porque mis amores siempre fueron las escritoras del siglo XIX que no incluyen en los temarios de universidad. Y son así autoras magistrales, creo que varias de ellas son mucho mejores que Dickens, mucho mejores que Tolstoy. ¿Y no dudaste como de ti cuando te dijeron eso? O más bien como que dijiste, pues
comentario tonto o si te lo preguntaste a ti mismo como, pues, ¿será No, que estoy nunca, mal? no, nunca lo dudé. Lo único que me sentí mal es que no le pude contestar feo a ese señor intelectual porque, o sea, de verdad es un peso importante en la cultura, o sea, en el medio cultural, en el medio literario. Eh, es de estas vacas sagradas y además estaba sentada en su cocina. Comiendo con su familia, entonces no le podía decir, señor ñañeñe, está usted estúpido. Solo me tuve que tragar y decir, perdón. Y ese perdón es yo creo que algo que con las mujeres, algo que las mujeres tenemos que vivir con esa reacción constantemente de disculparnos por nuestras opiniones y me movió tanto que pues heme aquí 6 años después haciendo clubs de lectura y pláticas al respecto nada más para callar a este señor. Bueno, pues, o sea, de cierta manera, qué bueno que existió esa chispa, ¿no? Como que avivó la flama. La verdad que sí, el enojo que tengamos buenos resultados muchas veces. Sí. O sea, qué mal que eso tenga que ser lo que prenda la flama, pero al menos qué bueno que ese coraje se pudo canalizar en algo, ¿no? Sí, la verdad es que no es que se lo agradezca, porque para nada se lo agradezco, pero gracias a eso soy súper afortunada de compartir espacio con muchísimas morras que, o sea, se acercaron por distintos medios, llegaron principalmente por redes sociales, pero, o sea, morritas que desde dijeron, híjole, yo nunca había pensado leer a estas autoras desde una perspectiva feminista, porque es cierto, se nos inculca o sea, se nos educa para verlas y decir, ay no, son súper alejadas, ay no, son súper rosas y solo hablan de morras que se quieren casar por dinero. Y me di cuenta que no, contigo me di cuenta que no es cierto, que son lecturas súper vigentes, que me siento súper identificada con las historias, o morras que toda la vida, o sea, igual que yo, desde chavitas, leían a Jane Austen, a las hermanas Bronte, a Louisa May Alcott, o sea, como autoras de bastante renombre, pero que no son como cool leer ahorita, ¿no? O sea, leer ahorita clásicos no es precisamente cool. Y fue como, gracias por este espacio, porque puedo compartir mis gustos con otras chavas que también les gusta. Entonces, oye, pero ¿cómo nace como la formación de este grupo? Porque entonces viene esta experiencia tuya, eso como que deja esa espinita en ti, pero luego como eso de ahí se formó el grupo, ¿qué fue lo que sucedió? Ok, primero hace como 2 años hice un hilo de Jane Austen, justo como enojada con señores ñañeñés. Tuve como bastantes reacciones, de ahí me invitaron a dar una plática de Jane Austen. Y no sé, como que de ahí me hice como la morra de Jane Austen en Twitter, la morra que habla de literatura clásica del siglo XIX. Y nada, empecé como a tantear terreno, ya que estaba armando yo como espacios, ya había dado talleres en Zoom y así durante la cuarentena. Tenía yo el gusanito de hablar como con gente que le gustara este tipo de literatura. Ya había hecho medio un poquito redes con morras que habían hecho eso, que leían este tipo de libros. Y entonces como que saqué una pregunta al aire en Twitter así, oigan, ¿a alguien le interesaría un club de lectura que solo leyera mujeres y que solo fueran del siglo XIX? Y pues nada, hubo como bastante aceptación y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y entonces en febrero de este año fue que abrí como estos espacios que leemos un libro mensual. Empezamos leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, luego Jane Eyre de Charlotte Bronte y luego regresamos con Jane Austen a Sensatez y Sentimiento.
Y pues nada, ahora ya tengo 2 grupos de 12 morras que se alternan un poquito, pero casi todas están desde el principio. Y se hacen lecturas padrísimas. Pero sí, así es como empezó, básicamente redes sociales, en realidad. Oye, ¿y cómo es la dinámica? O sea, cada quien lee el libro, viene y tienen como esta estructura de taller de lectura clásico o tiene como una peculiaridad, porque me imagino que pues el hecho de que en sí este tipo de taller es atípico por su componente probablemente hace la dinámica distinta. Sí, o sea, justo como es una temporalidad bien distinta, o sea, la cultura inglesa es súper diferente a la mexicana, 200, 150 años de diferencia dependiendo como el año en que se haya publicado el libro. Necesitas muchísimo contexto para que entiendan bien todo lo que implica, todo lo que escribe la autora. Entonces, por eso lo leímos en un lapso de un mes, como nos juntamos una vez a la semana. Normalmente son 4 sesiones, 5 los libros que son largos, los meses que alcanzamos a tener 5 semanas. Y vamos leyendo el libro por partes, ¿no? O sea, leemos hasta X capítulo, todas hasta el mismo capítulo, y de ahí comentamos esa sección del libro. Lo que yo hago es que yo guío la lectura y les doy el contexto, ya sea de leyes que hayan sido relevantes para algo de esa parte particular de la historia, el contexto de las mujeres, para entender ciertas reacciones, ciertas cosas de testamentos y cosas así. Luego es necesario entenderlas como la parte de atrás, el trasfondo social, económico, para poder entender la historia. Entonces eso hago yo les doy como el contexto para poder comentar chido la historia, pero en realidad no es un análisis literario riguroso para nada. La verdad se me hace súper de flojera el análisis literario. Entonces, pues son análisis muy de a pie, más bien como qué les interesó, qué les gustó, qué no les gustó, con qué se identificaron, y sobre todo hacemos muchísimos como anclajes de, híjole, esto pasó hace 200 años y esta jalada es lo mismo que me hizo mi exnovio. No, o sea, cosas, porque como son temas de mujeres, pues nos damos cuenta que tristemente las cosas no han cambiado tanto en 200 años como lo creemos. Oye, ¿y esto está relacionado a lo que decías de leer con perspectiva feminista? ¿Cómo definirías qué es leer con perspectiva feminista? Leer con perspectiva feminista es, o sea, es ser súper empático con la situación de estas morras de hace 200 años, ¿no? O sea, porque es bien fácil llegar y decir como este intelectual, ay, Jane Austen solo es literatura de chavitas que se quieren casar por dinero porque no tenían nada mejor que hacer. Y decir, a ver, no, necesitamos analizar el contexto histórico. Las mujeres no tenían derechos, no podían tener propiedad. Cualquier propiedad que pudieran tener, el marido la adquiría y se las quitaba en el momento en el que se casaban. Entonces, básicamente, lo único inteligente que podían hacer para no morirse de hambre era casarse bien. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva de era lo único que podían hacer para no morirse de hambre, pues tenemos que analizarlo con eso en mente. No eran unas cazafortunas, sino no se querían morir de hambre, ¿no? O sea, entonces es lo mismo que a mí me gustaría que 50, 100 años, las feministas de ese entonces analicen nuestro tiempo de ahorita y digan, híjole, pobrecitas, en lugar de que nos tengan pena o que se sientan mal o que digan, ay, retrógradas fachas, mejor verlo con la perspectiva y los lentes de ese entonces, para analizarlo no con los valores actuales o los valores futuros, sino con los valores de ese entonces.
¿no? O sea, tener un poco de empatía en cuanto al movimiento de la mujer en ese entonces y que no se podía hacer. No era como que Jane Austen pudiera sacar un pañuelo verde y decir viva el aborto. Sí, O pues sea, no. no Pero tenían digamos, ni el voto. exacto. Pero supongo que a lo que te refieres es que entonces para su época, pues básicamente el hecho de que Jane Austen escribiera esto era un acto de revolución, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y Jane Austen es tu autora favorita? Híjole, ay, no me pidas una autora favorita, porque me O voy a mejor dicho, disparar en el mira, pie. lo voy a refrasear. Una pregunta más interesante tal vez es, ¿qué otras autoras como que te apasionan? Porque supongo que también debe haber actuales, ¿no? Que te llame Sí, la atención lo que están sí. haciendo. Sí, claro, claro. O sea, y es que se lee de una manera muy distinta literatura de hace 200 años que literatura actual. Ahí sí puedes meter como varas diferentes de valores si tú quieres, ¿no? O sea, sí, Jane Austen es como la que me inició en la literatura que conozco hoy en día y por eso siempre le voy a estar agradecida y por eso siempre la voy a amar y la voy a adorar. O sea, aquí estos libros de acá son una colección especial de Jane Austen. Eh, entonces sí, la adoro, ¿no? En siglo XIX, pues están las tres hermanas Bronte, ¿no? O sea, Charlotte, Emily y Anne Bronte, que también por acá me parece que está uno de esos libros. Luisa May Alcott, la de Mujercitas, Elizabeth Gaskell, que casi no se conoce, que escribió Norte y Sur, y de hecho escribió una biografía de Charlotte Bronte, que es Charlotte Bronte es la que escribió Jane Eyre. Eh, Oye, ¿y todas estas autoras tenían este concepto en su mente de como literatura feminista? ¿O es es más que, como que ahora en retrospectiva vemos ese patrón, pero probablemente ellas no eran como súper conscientes de esto? o sea, es que es más bien eso, ¿no? O sea, el feminismo, como lo conocemos ahorita, como feminismo, empieza pues en el siglo XX em, las, se me fue el nombre, las que pedían el voto. Eh, ¿No? Entonces, esa es la primera ola del feminismo. En realidad, si nos queremos ir como a los orígenes, nos vamos al siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con Mary Wollstonecraft, una vindicación del derecho de la mujer. Eh, Ahí empezó como un poco más el movimiento feminista, que es como 20 años antes de que Jane Austen empezara a escribir y la influenció mucho, ¿no? O sea, eran escritoras que definitivamente estaban pues desafiando estándares de género porque era muy mal visto que escribieran en ese entonces. Entonces, feministas actuales, no. Feministas para ese entonces, yo creo que sí, o sea, unas más que otras. Por ejemplo, Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, ella sí, era como abolicionista de la esclavitud, ella que vivió durante la Guerra Civil Americana. Y de hecho fue la primera mujer en Concord, Massachusetts, que es de donde ella era, en registrarse para votar. Entonces yo creo que ella sí era como feminista. Feminista religiosa, pero feminista al Bueno, fin. es que, o sea, para esa época ser religioso. Sí, era como, respira, sí. Sí. Era muy difícil ser atea. Oye, perdón que te interrumpí en este recuento como de autoras que te gustan. Pues las que dije son como del siglo XIX. Estoy leyendo a George Eliot, que nunca la había leído, y wow, brillante. Middlemarch es wow. De hecho, la estoy leyendo ahorita para que a fin de año la leamos en decimonónicas. Em, y actuales, me gusta mucho leer escritoras mexicanas. Me encanta leer a Valeria Luiselli, a Guadalupe Nettel, a Ave Barrera, en fin, o sea,
actuales mexicanas, te llevas muy buenas sorpresas. Algunos que otro de igual y pudo haber estado mejor, pero el punto es tener las opciones para poder decidir y medir. Esta es la literatura escrita por mujeres como actual. Y darles una oportunidad, ¿no? O sea, porque al final del día, pues normalmente si solo tomas un libro aleatoriamente, como decíamos al principio, es muy probable que acabe siendo de hombres. Y ese libro puede ser bueno, puede ser malo, lo que sea. Pues bueno, si le vas a dar oportunidad a un libro, al menos darle a una autora que probablemente tiene que batallar mucho más para que su libro llegue a tus ojos, ¿no? Sí, exacto, sobre todo eso. O sea, no todas son Fernanda Melchor. Fernanda Melchor ahorita es como el boom de la literatura mexicana que se lee en todas partes del mundo. O sea, ganó temporada de huracanes, no me acuerdo qué premio, pero en Alemania, como súper bien. Pero sí, justo hay muchas autoras actuales que publican bajo sus propios medios, que ellas pagan las ediciones, ¿no? O sea, es el caso de esta M. Vázquez, que escribió Su cuerpo de Harán. M. Vázquez es su apellido, Ale, me parece que se llama. Su cuerpo de Harán es un libro de ensayos brutal, súper bueno, de cuidados, particularmente como de cómo las mujeres, en las mujeres recaen los trabajos de cuidados. Y ella pues le metió a la edición y vendió su libro, ella por su cuenta, algunas que otras editoriales independientes, pero fue principalmente un proyecto autogestivo. Y casi todas las autoras actuales manejan esquemas similares. Sí, y eso muestra la desigualdad que sigue existiendo, ¿no? O sea, aún con los derechos ganados, para un autor es mucho más difícil poner algo enfrente de ti que para un autor hombre. Y obviamente esto es en promedio, porque sé que muchas veces las respuestas a lo que tú pones en Twitter es que J.K. Rowling es la autora número 1 en la historia. Híjole, neta siempre quiero matar a los vatos. J.K. Rowling. Es como, sí, ajá, cabrón. Perdón, no sé si puedo decir, date, exprésate como te quieras expresar. O sea, sí, dude, pero es una morra de ¿cuántas? O sea, ¿cuántos hombres escritores multimillonarios? Stephen King, Paulo Coelho, no lean a Paulo Coelho, no, pero Philip K. Dick, todos estos hombres que han escrito multitudinarios libros, novelas, y que son millonarios de sus libros, y no, pero J.K. Rowling. Oye, y pues bueno, pasando a otros temas, que me encanta que hayamos empezado con este tema, por cierto, porque me parece un tema súper interesante, y que yo creo que si hay algo que me gustaría que se lleve la gente de ver este podcast es justo esto, ¿no? Recomendaciones literarias. Yay. No, y la importancia, ¿no? de la lectura feminista, porque también creo, y eso ya pues es una opinión personal, que pues muchas veces esto que decías, ¿no? De la literatura universal, y digo, el problema de la literatura universal no nada más es la supresión de las mujeres, ¿no? Sino también la supresión de muchos grupos minoritarios. O sea, de identidades de género, de autores afrodescendientes, de autores, o sea, de distintas razas, que pues claro, o sea, ¿cuántos libros de autores africanos hemos leído? ¿De qué tantos libros de autores japoneses? ¿De qué tantos libros de disidencias sexuales hemos leído? No tantos, o sea, y me imagino que muchísimo menos que de mujeres, por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, no, es la historia universal, pero desde el punto de vista del hombre blanco, básicamente. Entonces, sí, heterosexual. Exacto. Entonces, pues muchas veces es bien difícil darse cuenta que existe un problema si quien te lo está contando la historia, ese problema no le importa, ¿no? Y no le atañe, no le afecta. Entonces, deja tú que no le importa, ni siquiera lo ve.
O sea, esa ceguera del privilegio em, es lo que hace que la literatura no sea verdaderamente universal, porque no nos damos cuenta, o sea, yo como mujer blanca no sé cuáles son los problemas que puede tener una mujer racializada hasta que no los lea en voz de ella. Y es lo mismo que sucede con las literaturas escritas por grupos disidentes, minoritarios. Totalmente. Entonces, pues, o sea, por eso creo que, dado lo que decías también en el principio, que hay que hacer un esfuerzo consciente por darle voz a estas voces, porque si no la inercia nunca te va a llevar a ellas, pues por eso me alegra mucho que hayamos arrancado con este tema. Pero bueno, pasando a otro tema, me gustaría platicar como de la tecnología y la literatura, porque a mí un fenómeno que se me hace muy interesante es, pues no sé, los avances tecnológicos han cambiado la manera en la que hacemos muchas cosas, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, no sé, cómo vemos películas, pues Blockbuster desapareció y los VHS desaparecieron y las películas ahora es claro que es un streaming y es claro que cuando surgió el internet esto se revolucionó, ¿no? Y en la literatura como que parecía que con los avances tecnológicos surgió el Kindle y es como, ok, los libros están destinados a desaparecer porque ahora tenemos una manera digital y más eficiente y bla, bla. Pero hoy en día los libros físicos siguen siendo muy, muy populares, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que eso está sucediendo? ¿Por qué con la literatura no pasó lo mismo que con otras industrias? Porque el lector es tradicional en su alma, ¿no? Pero no es que no hayan desaparecido, es que no sé, hay ahorita que lo mencionas, un libro sobre libros, me encantan los libros sobre libros. Muy meta. Magistral, muy meta, pero es un libro magistral que se llama El paraíso en un junco, de Irene Vallejo, lo publica Ciruela, se publicó en el 19, me parece, 2019, y habla como de la historia de los libros, se va desde los griegos y romanos y hace como muchos jales como actuales, pero justamente recopila como un poco de números. Y lo que sucede es que los lectores en serio suelen ser los que leemos esto, ¿no? O sea, el Kindle en tabletas y demás, pero no nada más eso, no sustituimos nuestra biblioteca, sino que somos lectores dinámicos e híbridos. Leemos en ambos formatos y me parece totalmente acertado. Yo tengo casi todos mis libros, los tengo de manera virtual y manera física, en varios formatos, ¿no? O sea, puedo leer en el Kindle, puedo leer en mi libro normal, o yo soy muy de audiolibros. O sea, esta es otra tecnología que al menos en México está mucho más rezagada de lo que está en Estados Unidos, en Inglaterra, pero soy mucho de audiolibros. Y los puedo variar, puedo escuchar el audiolibro nada más, o puedo escuchar el audiolibro y leer al mismo tiempo, y leer en el Kindle o cambiarme al papel. Es una cosa de que habla más de qué te acomoda. Si te vas de viaje, pues sí es más práctico llevarte tu biblioteca portátil, pero si vas a estar sentado en tu sala y quieres subrayar cosas, se siente más rico el papel. Y hasta el olor, ¿no? A mí en lo personal, sí, como el que olor es súper rico. El olor para mí. El olor es súper, súper rico. Sentir cómo vas avanzando y sentirte que vas ganando, ¿no? De que ya pasé la mitad. Pero sí, o sea, es una tecnología que definitivamente ha cambiado la manera en que leemos. Incluso sobre los audiolibros, hay por ahí un estudio que analizó como los cerebros de la gente mientras estaba leyendo la misma historia y mientras estaba escuchando el audiolibro, y se activan las mismas zonas del cerebro. Entonces, neuronalmente es exactamente el mismo proceso. Simplemente es con qué te acomodas.
Y es eso, ¿no? Que tenemos oportunidad de leer de otras maneras. ¿Va a desaparecer el libro físico? No creo que en un futuro cercano. La verdad, no creo que en un futuro cercano. O sea, en todo caso, mutará, ¿no? Este libro que te digo de Irene Vallejo, habla justo de eso, de la historia del libro, de cómo empezó desde pues, las plaquetitas de la escritura cuneiforme, cómo pasó por los papiros, cómo pasó por los pergaminos, ¿no? Hasta el libro actual que conocemos e incluso hasta el ebook. Y es cómo se fue adaptando, cómo fueron desapareciendo ciertos formatos o no. Pero el libro en papel físico no creo que desaparezca pronto. Al menos no creo que los lectores lo permitan. Que pensando se me hace muy loco, ¿no? O sea, porque ¿cuántos años nuestra única manera de leer pues fue el libro físico y de repente en los últimos años pasamos al ebook y ahora al audiolibro? Uh-huh. Digo, como muchos formatos en muchas cosas, ¿no? Cada vez se van achicando los tiempos. Como que esto crece pues, exponencial, ¿no? Pero sí, justo me intriga la parte de los audiolibros. ¿Tú qué opinas de ese formato? Porque como que a mí se me hace muy práctico, pero pues tal vez le quita ese romanticismo, ¿no? Porque ya ni siquiera es un archivo, es alguien leyéndotelo, pero pues no sé, o sea, por otro lado yo pienso, pues ¿cómo empezamos a leer todos? Básicamente, pues probablemente alguien te leía, ¿no? Exacto, y es básicamente replicar eso. Eso es literalmente lo que busca el audiolibro. Y por eso yo soy así como tan, ¡ay! Sean audiolectores, es súper rico, porque la industria, al menos en Estados Unidos, le echa tantas ganas con los narradores. O sea, le mete actores de primer nivel en libros clásicos, y es una delicia. Por ejemplo, Lolita, hay una versión que la narra Jeremy Irons, que es el que hizo el papel de Humbert, o sea, el personaje principal. En la versión, me parece, de Kubrick, no sé, o sea, pero es Jeremy Irons fue Humbert y tiene una versión que narra Lolita y es sublime, o sea, es magistral la manera en que la narra. Rosamund Pike, que es conocida ahorita por ser la actriz de Gone Girl, sale de Jane Bennett en la versión de 2005 de Orgullo y Prejuicio y narra Orgullo y Prejuicio para Audible y también es súper bonito, y lo hacen de una manera muy linda. Y es eso, te remite a cuando te leían en voz alta, porque no es nada más, o sea, no es lo mismo que te lea Alexa como en un... no te hablo a ti. Como en un tono neutro absolutamente todo, sino que son actores de voz. Entonces hacen las inclinaciones, hacen las voces. No sé, leer libros para niños son muy bonitos. Harry Potter tiene dos versiones que son muy buenas, que uno es Jim Dale y la otra es Stephen Fry, y los dos hacen una maravilla con las voces de cada uno de los personajes. Luego te das cuenta de quién es el que está hablando con el mismo actor de voz, un vato de 50 años haciendo voces de niños chiquitos, de Hermione, que es una niña de 11 a 17 años. Identificas cuando es Hermione. Entonces, sí, o sea, es una manera muy diferente. En México, al menos en Latinoamérica, apenas se está despuntando. Hay plataformas que son onda Spotify, pero de audiolibros. Y con eso, pues ya se están sacando muchas editoriales la versión en audio de sus libros, y a mí me parece una apuesta maravillosa. Yo no entiendo por qué la gente no lo usa más. Por lo que me han dicho es que se distraen y se les va la onda, pero es lo mismo que pasa con los libros. Si de repente se te va la onda y ya leíste 3 páginas y no leíste nada,
es lo mismo con el audiolibro. También supongo que, o sea, las manos las tienes libres, entonces como que Puedes es más lavar fácil trastes. que... Puedes lavar trastes y escuchar tus historias, es padrísimo. Sí, digo, la verdad es que digo, no es que si tengo un podcast, yo soy un gran consumidor de podcast y normalmente a mí me gusta más el podcast para esas cosas porque pueden ser más tareas como rápidas, ¿no? O sea, de 5 minutos, de bla, bla, bla. Y tal vez en un libro dices, no, pues quiero sentarme a con tiempo y ponerle toda mi atención. No sé, o sea, tú ahorita me estás diciendo que eres como muy lector muy audio escucha de podcasts por el formato corto. No sé, o sea, ¿nunca te ha interesado como leer cuentos o escuchar cuentos? Porque, por ejemplo, el New Yorker tiene su podcast de los cuentos, o sea, de ficción, de los cuentos que publican, y son de 15 minutos, media hora, igualito que un podcast, no sé. Creo que esa es una manera interesante de adentrarte en los audiolibros. Sí, totalmente. No sé. Que por si cierto te también late. escucho podcasts muy largos, pero mi punto más es, o sea, el podcast si lo interrumpo, como que lo puedo retomar como más fácil para mí después, porque normalmente escucho como que cosas que medio que puedo retomar el hilo y no sé, a veces hasta es contenido más como de, ay, si no me acuerdo lo que dijeron antes, no sé, No pasa de nada. risa o lo que sea, ¿no? Entonces no pasa nada. Y en un libro pues sí tienes que seguir como el hilo, ¿no? Y no es como, Un poquito más. híjole, no me acuerdo, estaba distraído mientras leí los trastes y ya no sé qué pasó en medio de pero Sí. no, o sea, todo esto como jugándole al abogado del diablo. Yo la verdad también soy como muy promotor de que el audiolibro me se hace un gran formato. A mí una cosa que también me gusta mucho es cuando el autor que escribió el libro es el que te lo lee, ¿no? Eso se me hace padrísimo que de su propia voz puedas escuchar lo que plasmó ahí. Sí, o sea, justo de esos libros es difícil, ¿no? Porque normalmente los autores no son autores, o sea, no son actores de voz. No sé si has escuchado videos de cuando Neruda declamaba sus poemas. O sea, híjole, es horrible, es espantoso. Te voy a leer los cuentos más tristes esta noche. Me equivoqué con el verso, pero no, o sea, de verdad es espantoso ver cómo declamaba Neruda y no todos lo hacen bien, pero escuché apenas el último libro que sacó Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, la versión en inglés la narra ella, y entonces tiene un acento muy bonito en inglés porque vive ella ahorita en Nueva York y vivió como en el extranjero desde chica, entonces habla súper bien, pero tantito con este acento ligero de latina. Entonces, pues el personaje es justo eso, es un personaje latino pero que vive en Estados Unidos y entonces ese detalle es padrísimo y hasta que leí el libro me di cuenta que era Valeria Luiselli leyendo y dije, joya, maravilloso. ¿Y tú puedes mezclar o normalmente es como, lo voy a escuchar solo audiolibro, solo libro? Porque supongo que debe ser raro, ¿no? De que escuches, no sé, un capítulo en audio, el otro lo leas. Yo nunca he hecho eso. Es que yo sí lo hago, pero ¿sabes qué? Es que yo soy audiolectora desde secundaria. Yo escucho audiolibros desde como primero o segundo de secundaria. Los descargaba en LimeWire. Gran plataforma. Gran plataforma. Ares y LimeWire hicieron mi juventud. Totalmente. A mí me hicieron audiolectora con Harry Potter. Precisamente con Harry Potter fueron los primeros audiolibros que Oye, ¿y cuánto escuché. se tardaba eso en descargar? Yo me acuerdo que descargar una canción tomaba un montón. No sabes, eran días para descargarlos, pero valía la pena, valía mucho la pena, porque además estaban separados en capítulos y era difícil eso, porque los tenías que escuchar en el iPod y era una complicación horrible. No, o sea, me dieron flashbacks de guerra. Pero sí, entonces empecé desde muy niña, entonces me acostumbré al formato y ya no es algo que me cueste trabajo. Puedo escuchar 2 capítulos en el coche, nada más escuchándolos y después regreso y leo sola. Luego me voy a la cocina a lavar trastes y los escucho de nada más escuchándolos. Y luego si me quiero concentrar muchísimo, leo y escucho al mismo tiempo.
pero no, yo no tengo problema de pasar de un formato al otro. De hecho, para mí es indistinto, prácticamente. Oye, esto, o sea, una cosa que también he pensado de los audiolibros y que tal vez esto me sirve para hacer transición hacia otro tema es que probablemente es más fácil como la piratería, porque pues es más fácil que alguien te role un audio o que los libros son más intercambiables en plataformas donde, no sé, en Spotify, por ejemplo, ya no es cuando pagas por una canción, ¿no? Sino ya es más intercambiable y que tal vez esto le hace más difícil monetizar a quien es autor de este arte, que ese es otro dilema, ¿no? Quiero ganar dinero, quiero que más gente lo escuche, entonces tal vez prefiero que entre más pueda llegar a la gente por el mejor, pero pues también tengo que comer. Pero eso me hace pensar y tú has trabajado en editoriales, si sigue siendo un negocio, básicamente, crear literatura. Nunca ha sido un negocio. O sea, tal vez en el siglo XIX, cuando los rockstars eran artistas. O sea, sí, los cantantes de ópera, o sea, las divas, los influencers que conocemos ahorita, empezaron más o menos así como el culto a las personalidades, empezaron como en el siglo XIX con los cantantes de ópera y con los escritores. La gente los perseguía, igualito que los famosos. Pero sí, no, o sea, en realidad ahorita el mercado editorial está muy castigado. Y está muy polemizado, ¿no? Entre quienes dicen sí a los PDFs y que se rolen los PDFs y los que dicen no, son el diablo. Entonces, ni siquiera está de acuerdo el mismo gremio editorial, los que hacen los libros. Yo estoy del lado de que si vas a leer un PDF es porque de por sí no ibas a comprar el libro. No lo ibas a hacer. Y si no, lo leíste así, te encantó tanto y lo vas a tener en físico. O sea, la o tal vez piratería. compras el siguiente del mismo autor, ¿no? O compras el siguiente del mismo autor. Pero, o sea, ya como lector, un lector establecido, pues va a tener de todo. O sea, no te voy a decir que todos los libros en mi Kindle son legales, pero de los libros que tengo en mi Kindle, prácticamente todos los tengo en formato físico porque los compré. Simplemente, pues, pago uno, chance no pago el otro, pero es lo mismo que si prestas un libro, el rolar un PDF. Yo verdaderamente creo, ¿no? Es porque sí es legal tener bibliotecas públicas y porque no lo son los PDFs. Yo soy de esa línea de que el conocimiento debería ser abierto, sobre todo pensando en estudiantes, ¿no? Los estudiantes no tienen dinero de estar comprando, o sea, porque dentro de toda la literatura es accesible. Pero los libros académicos no cuestan 600 pesos cada uno. ¿Cuántos libros de consulta no necesitan los estudiantes para un paper, para una entrega bimestral? No pueden estar pagando 600, 700 pesos por libro para poder terminar su carrera. Por eso la UNAM se basa en el sistema de copias. Yo soy de la misma idea que tú, o sea, yo sí creo que el conocimiento, o sea, no se debería lucrar con el conocimiento, pero pues sí me parece difícil de balancear. Digo, en código, por ejemplo, pasa que hay estos lenguajes de programación que se denominan open source y que básicamente la comunidad es la que los mantiene y bla, 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 pero pues al final del día nadie gana, ¿no? Dinero por eso. O las formas de monetizar son mucho más complejas a estas empresas más arcaicas que tienen cajas negras, y ya, ¿no? Te venden el software y te cobran una licencia. Pero pues no hay esta como romantización donde la comunidad puede contribuir, sino simplemente la empresa controla el software y ya. Entonces, pues sí. Entonces, básicamente, si alguien quiere ser como que escritor o escritora,
pues, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para vivir de eso? Tú que lo has podido vivir de primera mano. Híjole, es que creo que es súper difícil que vivas de tus libros. O sea, yo no soy escritora, yo no he publicado libros, pero es bien difícil vivir de tus libros. En realidad, las regalías, que es normalmente como el pago anual que te dan las editoriales por las ventas del año, son un ingreso complementario. Difícilmente o sea, tienes que ser un escritor súper consolidado, que tus ventas sean internacionales y que, o sea, en Estados Unidos es otra historia. En Estados Unidos los adelantos que dan por libros, o sea, son sorprendentes, nada que ver con esto. O sea, yo he hecho las cuentas de regalías de editoriales independientes y me ha tocado decir, híjole, pues te tocan 500 pesos. Te tocan, o sea, un amigo tiene también, apenas compartió el cheque de sus regalías y le alcanzaba él dice, sí puedes comer como autor, te alcanza para una comida en la fonda. 80 pesos le dieron de regalías. Entonces, sí es difícil, es mucho amor. Por eso casi todos los autores buscan becas para que se les beque por escribir y no tanto por publicar, ¿no? Entonces, sí, normalmente los escritores tienen, o sea, las escritoras tienen ingresos aparte. Dan clases, dan talleres, dan... Pues sí, tienen que encontrar maneras creativas de poder sostenerse para después ver su arte más como un extra, ¿no? Pero también lo que yo me pregunto es, por ejemplo, en la música, pues no sé, el internet ha democratizado, ¿no? Mucho las oportunidades en la cuestión de ya no necesitas esta disquera multinacional, sino lo puedes hacer tú y grabarlo con tus limitaciones, lo que sea, y ponerlo en una plataforma digital. Y a partir de ahí, si de repente le empieza a ir bien y bla, 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 ya, ¿no? Y de hecho, hasta como artista puedes monetizar mucho más porque ya no tienes que firmar este contrato con una disquera que está topada, ¿no? Tu ganancia, sino pues ya la mayor parte de los ingresos van directo para ti. En una cuestión de los libros, ¿qué tanto se puede hacerlo tú mismo y no tener que pasar por el camino de la editorial? Tú has trabajado en editoriales y probablemente tú estás del lado de sí, que los editoriales sigan existiendo, pero... o sea, los proyectos autogestivos son necesarios, pero sí o sea, es costoso, ¿no? Te lo dirá lo mismo un músico. Es como decir, sí, lo puedo hacer yo mismo, pero necesito comprar equipo, pero necesito comprar X software. O sea, no sale barato. Y es eso. Puedes hacer tú tus libros en formato digital, es mucho más barato. O sea, pero de verdad no tienes una idea. Un libro te puede salir en digital fácilmente 3,000, 4,000 pesos y vámonos. En EPUB, ¿no? O sea, como para que lo leas en la tablet. Y ya el diseñarlo sí sale mucho más caro. Un proyecto de autopublicación es bastante más elevado. Dependerá si tienes contactos, si tienes amigos, diseñadores que te quieran ayudar como a maquetar. Maquetar es como hacer el diseño del libro como lo conocemos. Pero lo que más cuesta es la parte de impresión. O sea, la imprenta es muy cara. Entonces, pues los proyectos autogestivos tienen la ventaja de que si tú lo inviertes todo, entonces tienes todos tus derechos y todo lo que salga de ventas es para ti. Por el contrario de las editoriales, que te dan un porcentaje o sea, las regalías es un porcentaje del precio de venta al público, entre el 4 y el 6%, ¿no? O sea, si vendes tu libro en 200 pesos, por cada libro te tocarán 6 pesos. Más o menos, por eso está tan castigado. Pero tienes la ventaja de que no tuviste que
que invertirle tú para imprimir, para distribuir, para editar, diseñar, todo eso. Entonces... Sí, es como que te quitas el riesgo, ¿no? Exacto. Mis ganancias están topadas, pero al menos sé que va a recibir el mínimo. Exacto. Que en el otro es más, pues, quién sabe. Exacto, qué vaya a no pasar. sé si vaya a recuperar la inversión. Entonces, sí es difícil hacer estos proyectos autogestivos. Son necesarios, sí, pero sí es común que hagan estos saltos de proyectos autogestivos a proyectos en editoriales consolidadas. Digo, o sea, no sé, esto es literalmente nada más una conjetura, pero esta misma chava que decía yo hace rato, ¿no? Esta Alejandra M. Vázquez, que escribió Su cuerpo de Harán, que es un libro de ensayos sobre el cuidado, los cuidados, lo publicó así autogestivamente con Caja Negra, una editorial independiente chiquitita, con un tiraje muy limitado. Por lo que vi de Ale, está en pláticas con una editorial consolidada que le quiere como reimprimir, reeditar sus libros. Es lo mismo que pasó con Casas Vacías, un libro que también fue un boom, que también sacó Caja Negra, se me fue el nombre de la autora, pero en Twitter está como despixelada. Y un libro brillante que retomó Sexto Piso, que pues también es editorial independiente, pero dentro de las independientes en México es como de las más grandes. Y le ha ido muy bien, ¿no? O sea, y justo cambia, ¿no? Porque estos empezaron como con copyleft y se fueron ya para irse a editoriales con copyright, ¿no? Y pues mayor distribución, diferentes, o sea, no sé, no he hablado con las autoras, pero diferentes esquemas de regalías, pero sobre todo mayor alcance. Claro. Y pues también eso es algo que como autor siempre vas a desear, ¿no? O sea, más allá del dinero, el decir, pues ojalá pueda llegar a la mayor gente posible. Y eso me lleva a otro tema, que es como probablemente más polémico, que es como estos libros más comerciales contra los libros como más artísticos. No sé, a ver, cuando pienso en libros comerciales, es por mi infancia, y aquí voy a hablar mucho de mi edad, pero para mí el libro comercial por excelencia es el Cúbole, ¿no? Que yo me acuerdo que vendió pues una cantidad estúpida, ¿no? O sea, todos tenían el Cúbole. Todos tenían el Cúbole. Llegó un momento que toda la gente en un rango de edad, todos tenían el Cúbole. Y pues digo, esto también pasa luego en el cine con las películas más comerciales, bla, 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 y que hay como una condena de la gente que le gusta más como la parte artística. El mainstream, guácala, bla, bla, bla. Pero ¿no crees que al final esto es lo que... O sea, esto le trae dinero a una editorial para que después la editorial en realidad pueda invertir en proyectos, digamos, que más artísticos y más arriesgados? Sí. Pero es como dinero seguro, sí, ¿no? Que es como, ¿por qué no ir por él y después como que reinvertir ese proyecto en otras apuestas? Sí, totalmente. O sea, yo no le veo, no le veo el problema. Sí, o sea, todos los intelectuales me van a decir, ¿cómo, Fernanda? ¿Por qué habrías de fomentar la mala literatura? O sea, la gente va a leer lo que quiera leer. Y está en cada editorial decir, pues entra en mi catálogo o no entra en mi catálogo, pero en las editoriales, me imagino que en las casas productoras es lo mismo, ya sean de música o de cine y demás, pero es el porcentaje 80-20, más o menos. El 20% de tu catálogo es el que representa el 80% de tus ingresos, ¿no? Entonces el chunk de 80, o sea, el 80% de tu catálogo nada más representa el 20% de tus ingresos. Entonces, hay veces que es una sorpresa y dices, el libro no era bueno, no era tan bueno, y ¡boom! ¿No? O sea, todo el mundo lo leyó, y ahí entran distintos factores, desde
que apela el tema como a la coyuntura actual. El autor es súper influencer, o sea, y puede ser desde este inútil de Luisito Comunica, o simplemente como un intelectualoide que tiene muchos followers y que tiene mucho jale y le compran mucho sus libros. O simplemente es un autor consolidado y todo el mundo va a leer absolutamente todo lo que publique, sea bueno o malo. No lo sabes, de verdad es un volado, porque luego puedes decir, híjole, pero es que este es el mejor libro del mundo y has vendido 3 copias. Sí, pues sí, totalmente. Y también cómo hacerle con eso, ¿no? O sea, porque como autor, ¿cómo le haces para...? Y digo, sé que tú no eres autora, pero probablemente tienes más como información al respecto. Como que yo creo que toma mucho tiempo, ¿no? Leer un libro. Y tal vez no puedes tener esa retroalimentación inmediata de, oye, esto sí jala, esto no jala. Que tal vez puedes tener con otras cosas que puedes iterar más rápido, ¿no? Que te toma poco tiempo hacer algo y rápido lo puedes poner como en el público y de regreso. Ándale, ¿no? Eso literal es retroalimentación instantánea, ¿no? O sea, yo me grabo aquí y en 24 horas ya te puedo dar estadísticas. Perfecta idea de si esto jaló, no jaló, etcétera. ¿Cómo hacerle como autor para poder tener como esa retroalimentación? Yo he visto que de repente ha habido autores que... Pero esto tal vez se da más como cuando haces un compendio de ensayos y cosas así, que puedes poner un ensayo, ¿no? Y ponerlo en el internet, ver cómo le va y todo esto. Pero pues siento que eso desincentiva, ¿no? A que te quieras aventar una novela larga porque pues, no sabes cómo va a jalar. Sí, o sea, es que justo por eso el mercado editorial es pues este mercado del volado, ¿no? O sea, de como editores jugamos a ser pues un poco adivinos, ¿no? Porque nos llega el autor con el manuscrito, la autora con el manuscrito, y lo leemos y decimos, ¿está chido? No está chido. O hay veces que ni siquiera es está chido, no está chido, sino queda con el catálogo o no queda con el catálogo, porque puede ser un libro magistral, pero no empata con la familia de libros que ha sido publicando a lo largo de los años. Entonces se vería raro, ¿no? Como un parchecito ahí resaltando. Pero entonces es como así, se publica, no se publica, pero no es como que llegue el libro y lo avientes directo a la imprenta, sino que se trabaja mucho junto con la autora para tanto hacerlo mejor el libro en cuanto a la historia, igual y meterle y quitarle inconsistencias y demás, pero también hacerle sugerencias para que sea una mejor historia. Pero pues esas sugerencias también están intentando apelar a que le agrade más a los lectores, ¿no? A las lectoras. Y pues por eso es jugarle al adivino de las sugerencias son buenas o las sugerencias son malas. No lo sabes, ¿no? O sea, porque puedes tú pensar que es el mejor libro del mundo y la gente va a decir, pues, ¿no? O al revés, puede ser un libro malísimo que se hace viral y que todo el mundo lo lee, o sea, y se hacen películas, ¿no? O sea, 50 Shades of Grey. Estas formuletas se basan en lo que ha funcionado en el pasado, ¿no? Pero si tienes algo disruptivo, no lo puedes juzgar con estas formulitas. Claro, o sea, porque también juegas con eso, con la originalidad, ¿no? O sea, porque también muchos autores buscando como el clickbait en su novela es como de, voy a escribir una distopía con una mujer protagonista que va a luchar contra el sistema para salvar al mundo. ¿Cuántos libros no hemos leído de eso? Pues también dices, ¿qué está proponiendo que sea nuevo? Y ahí es cuando dices, ¿se publica o no se publica? ¿Tiene capacidad de ser distinto y apelar a otras audiencias o solo va a ser un remake de los Juegos del Hambre? Entonces, sí es un volado y es un volado complicado, ¿no? Porque sí hay dinero de por medio en el que puedes perder o no
recuperar inversión, ¿no? O sea, lo mínimo a lo que apuntemos en el medio editorial es, aunque sea recuperar el costo de imprenta, ¿no? O sea, lo que me costó de papel, aunque sea y de tinta. Oye, y hablando de todo esto, cuéntame del Litoral. Litoral es el proyecto que saqué hace unas semanas. En realidad es un proyecto en el que pensé desde chica cuando dije, me quiero dedicar al mundo editorial. El día que yo tenga una editorial, una casa editorial, se va a llamar así, Litoral. ¿No? O sea, porque mi apellido Toral y es un gran apellido. Gran apellido. Pero también es como el juego, ¿no? De lo que significa. Apellido con historia. Apellido por con cierto. historia. Que eso da para otro podcast histórico. Pero no estamos hablando de mis antepasados asesinos de presidentes. No, pero o sea, el nombre sí, Litoral, Toral, pero también lo que significa litoral en sí mismo, ¿no? O sea, como es la orilla de un cuerpo de agua, que es algo que fluye, que cambia y que no es constante. Dependiendo de la marea, de las olas y demás, el litoral cambia. Y siempre se me hizo como muy poético eso. Entonces dije, cuando tenga yo una editorial, le voy a poner así. Desgraciadamente, por la pandemia, y por todo lo que vemos platicando, ven como, o sea, las editoriales sí son como, o sea, hemorragian dinero. Sí es bien difícil hacer una casa editorial que sea redituable. Entonces... Supongo que viven al día, sí, no hay como reservas. Sí, no, es súper difícil que haya reservas. Normalmente están endeudadas. Y los ingresos vienen como de otras cosas, ¿no? De servicios editoriales, que es justamente lo que hago ahorita con Litoral, que nace como agencia con corazón de editorial. Pero sí, es una agencia de servicios editoriales y entonces básicamente hago todo lo que aprendí a hacer en mi trayectoria como editora, como traductora, como correctora. Pues trabajo con clientes independientes, trabajo sus textos y dependiendo de lo que necesiten, traducciones, diseños editoriales, hago también proyectos de autopublicación o trabajo con muchas ONGs sobre todo para que sus textos pues estén bien escritos, bien redactados y listos para publicar, ¿no? O sea, las ONGs sobre todo publican muchísimos artículos, investigaciones, papers, de todo lo que hacen para enseñar al público el trabajo que tienen. Entonces... Que eso también es parte del trabajo del día a día, ¿no? Normalmente la cuestión romántica es pensar que tú lees puras novelas que vamos a hablar de ellas en 200 años, pero pues también, o sea, muchas veces también tu conocimiento puede ser útil para todo este tipo de cosas. Claro, ¿no? O sea, efectivamente, cuando yo me adentré al medio editorial, yo dije, voy a leer novelas todo el día. O sea, y si me cae un proyecto de novela, es, o sea, mínimo comparado con lo que hago. Y no está mal, me encanta trabajar con ONGs porque siento que así mis conocimientos sirven para los proyectos que tienen o sea, sociedad civil sobre todo, que son proyectos que valen la pena, que son para mejorar la vida en general de las personas, del medio ambiente y demás. Y es lo que puedo aportar yo a estos proyectos y por eso me parece una cosa muy bonita, muy loable. Y sí, creo que con los años aprendes a desmitificar la carrera de letras, de que solo voy a hacer arte y nada más. Y haces otras cosas que sí son del día a día, que son las que pagan las cuentas, pero o sea, si lo haces bien, son cosas que valen la pena hacer y vale la pena apoyar y trabajar en esos proyectos.
Oye, y cuéntame no sé, a mí se me hizo súper loco que el día que anunciaste esto, de repente la cuenta de Twitter así rapidísimo empezó a crecer en seguidores. Y qué digo, eso habla de como de la comunidad, ¿no? Que has creado en Twitter. Entonces, pues me gustaría que me contaras de eso, de cuáles eran tus expectativas y de repente qué sentiste al ver esta reacción tan positiva. O sea, fue un día súper emocionante porque llevaba yo trabajando en este proyecto en realidad desde el año pasado, ¿no? O sea, perdí yo mi chamba y fue que me dije, bueno, pues ya, voy a hacer esto, sí o sí. Mi hermana es diseñadora gráfica, entonces le dije, tú vas a ser la que, o sea, te toca a ti hacer el logo, todo el branding, la imagen empresarial de Litoral. Se aventó un logo precioso. Pero sí Gran logo. Está muy bonito, está muy bonito para los... Si nos autorizas que Sol ponga aquí por supuesto, el logo. que ponga el logo. Y para los que solo están escuchando el podcast, es básicamente un círculo que parece como un planeta que tiene lo que parecen ser como cuerpos de agua fluyendo, ¿no? Como charquitos y ondas de agua. Entonces se ve muy lindo. Pero sí, llevábamos meses trabajando en eso y ya me lo dio. Y dije, wow, estoy enamorada. Ya tenía yo las redes sociales, solo no las había tenido activas, entonces pues no. Las apañaste. Sí, solo fue como que, bueno, voy a apañar el nombre, no me lo vayan a robar y ya. Fíjate que dato curioso, yo hice exactamente lo mismo con Datos Netos. Este podcast. Yo literal apañé Datos Netos y todavía no había definido nada, pero, o sea, el nombre fue como medio que serendipitiosamente, así como que un día desperté y dije, así se tiene que llamar. O sea, llevaba como días trabajando la idea de que iba a hacer esto y luego dije, este es el nombre. Y ese día me paré a mi compu, todas las redes sociales que se me ocurrieron, así apañé. O sea, tengo el TikTok, o sea, cosas que ni uso. Pero o sea, ahí está. Si ahorita te metes al TikTok de Datos Netos de 0 seguidores, nunca ha pasado nada ahí. Pero si un día, o sea, y que supongo que sí me tengo que meter más ahí, tengo el TikTok, tengo todo, ¿no? Así el LinkedIn. Ay, claro, sí, es que la cuestión es homologar, ¿no? Lo mejor es que sea el mismo username para todo. O sea, en mis redes sociales, yo soy Fertoral en absolutamente todo y sí, la homologación es importante. Entonces sí, hice eso. Y nada, fue como, ok, ya me apruebas, ya el logo final, sí, ok, ya lo puedo publicar, sí, solo haz el trámite en el INPI, ¿no? O sea, estamos en eso, pero dije, bueno, pues ya lo voy a publicar. Como que todas las cosas que he hecho en cuanto a proyectos, talleres y demás, siempre lo he publicado en Twitter. Casi siempre he tenido buenas experiencias, casi siempre, porque hay veces que Twitter te explota en la cara y es muy feo. Pero ya lo publiqué. Subí el logo y subí las redes y fue como, ay, por favor, estoy muy emocionada con este nuevo proyecto que estoy sacando. Y explotó, ¿no? O sea, de verdad, yo esperaba tener, no sé, 100 seguidores. Y en menos de 24 horas ya tenía más de 1000 y yo estaba anonadada. Y estaba súper contenta, tanto así que entonces al seguidor número 1000, estaba yo tan emocionada, le regalé un espacio en un taller que doy de corrección de estilo y cuidado editorial. Entonces fue como, el seguidor me regaló un espacio. Y sí, superamos los 1000 seguidores y ha estado súper cool. Soy muy mala community manager, te lo podrán decir mis antiguos jefes. Nunca me ha gustado llevar redes más allá de las mías. Con las mías me divierto mucho. Pero es que supongo que tienes esa flexibilidad, ¿no? O sea, que no representas una institución, sino es... Claro, o sea, puedo hablar de mi gato personal. O puedo hablar de temas editoriales serios. Y no sé, todavía estoy encontrando la voz del Litoral en las redes sociales, pero sí, ahí vamos. En Instagram solo tenemos como
150 seguidores. O sea, sí, Instagram es muy chiquito. Pero ahí se ve luego como la distinción entre los medios, ¿no? Normalmente los editores, o sea, las editoras, las autoras, las escritoras, todas estas personas que se dedican a las letras, se mueven en Twitter. Nos movemos en Twitter y no somos tan visuales. Entonces, en Instagram es difícil o sea, hay muchos bookstagrammers y booktokers y así. No es lo mío, yo no soy tan visual. Sé que me necesito meter más en ese mundo, así como tú dices de que eventualmente... Porque ha crecido, ¿no? Ese mundo. Muchísimo, no tienes una idea. Justo mi pareja dijo eso, o sea, él sí es influencer de Twitter, tiene palomita azul y toda la onda, más de 20,000 seguidores, pero en TikTok no lo había empezado hasta hace poco. Y ya los empezó a hacer y ahorita ya va como en 2,000 seguidores. Pero sí, o sea, es bien fácil que un video te explote, como por el mismo algoritmo. Sí, el algoritmo. Sí. Pero lo que iba sobre todo es que ha crecido mucho lo de los bookstagrammers y los booktubers y los booktokers. O sea, como que toda esa comunidad también está creciendo. Sí, está creciendo, ¿no? Muchísimo. Yo durante como el inicio de la cuarentena intenté entrarle, como a ser medio booktuber. Qué difícil es. O sea, es dificilísimo. Solo era yo nada más parándome leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. O sea, como ven, neta sí soy súper ñoña de Jane Austen. Pero era agotador editar los videos. La buena calidad era muy difícil de obtener. Y, o sea, me cansé. La verdad me saturé. En el momento en el que perdí mi chamba y empecé a trabajar como de tiempo completo en el litoral, fue que dije, no hay manera de que esto sea sostenible, ahí se va a quedar el proyecto y lo dejé abandonadísimo. ¿Qué sientes de invertir en ti? No sé, a mí algo que o sea, y por eso también hice este podcast, es una de las razones. Siento que yo he hablado mucho de mí, normalmente no hablo tanto de mí en el podcast, pero siento que hay muchos paralelismos. Es que hay muchos paralelismos y nos conocemos desde hace 10 años, o sea. Exactamente. Pero como que yo lo que pienso es como, pues sí, le das tu vida a una empresa, y pues quieres hacer bien tu chamba y todo, pero dices, a ver, yo sé que yo voy a poner todo mi empeño en cualquier cosa que haga. Pero básicamente, si cuando se lo doy a una empresa, el día que la empresa me dice bye, hay acuerdos de confidencialidad. Entonces, no, o sea, me llevo aprendizajes, me llevo todo esto, pero hasta ahí, ¿no? Y como que digo, bueno, o sea, está cool. No pienso vivir de este podcast, pero está cool tener algo que es como mío. O sea, que en 10 años puedo ver hacia atrás y decir, mira, o sea, como que eso es mío. Yo sé que tú ya sí es vivir de eso, pero como que si vas a invertir todo ese tiempo, esfuerzo, bla, 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 pues que sean algo tuyo debe ser como mucho más satisfactorio, ¿no? Sí, o sea, definitivamente nunca me he involucrado tanto en un proyecto, en un trabajo como en este. O sea, y tengo familiares que son emprendedores, ¿no? Que han tenido negocios de absolutamente en todo y o sea, amigos que son emprendedores y así me han intentado dar como tips y no sé qué. Y lo que he notado como de diferente, digo, agradezco muchísimo los consejos. Yo no soy administradora de empresas, ni muchísimo menos, pero se me da muy bien el project management, porque he sido project manager editorial, ¿no? Pero, lo cual agradezco, pero no es lo mismo ser emprendedor que dices, tengo una idea y a ver si funciona. De que puede funcionar o no puede funcionar es un volado. A lo que decir, pues es mi pasión, es a lo que me dedico, es una apuesta bien diferente de, tuve esta idea, a ver si jala, ¿no? Porque es apostar en ti y cuesta muchísimo quitarte el síndrome de la impostora y decir, híjole, ¿estaré listo para esto o no? Y creo que por eso fue una bendición escondida el perder yo mi chamba, porque era algo que yo quería hacer desde hace muchos años,
pero no me la había aventado porque qué terror esta idea de que si no trabajas, no comes. O sea, da muchísimo pánico y decir qué tal que no soy lo suficientemente buena, qué tal que no doy el ancho. Pero en el momento en el que dije, pues es esto nada, porque el mercado de editorial de trabajo es bien complicado. O sea, 10 meses desde que perdí mi chamba y no, no ha habido como nada realmente concreto en cuanto a ofertas de trabajo que valgan la pena, ¿no? Porque también es un mercado muy castigado que igual y me hubieran contratado, pero o sea, por una cantidad muy baja que no me daría para mantenerme. Y pues nada, fue eso y decir, pues sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, pues sí, contraté a mi hermana, pero sí le pagué como se le paga a una diseñadora completa por su chamba. Que supongo que también tú has experimentado eso, ¿no? El clásico de que cuando tus amigos te piden algo es como, ay, el descuento amigos, es como, pues si eres mi amigo deberías de justamente apoyarme y de entender que, pues, o sea, mi chamba vale, ¿no? No, afortunadamente, a menos de que sean así como, ay, ¿me ayudas con una página de, no sé, cosas como de vida-muerte? Bueno, no vida-muerte, ¿no? Pero de, ay, es para mi, entry para la maestría y cosas así, sí lo hago de cuates. Pero no, afortunadamente todos mis amigos entienden que mi chamba es mi chamba. Y sí he tenido amigas que me han pagado, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Yo con mis amigas, con mi hermana, es de, pues, te pago la chamba. Somos muy de esa idea de respetar nuestro trabajo, lo cual agradezco infinitamente. Tengo muy grandes amigas. Eh, y pues nada, fue con esto, con mi hermana que se aventó el logo, la imagen y de ahí salió. ¿No? Falta mucho, falta mucho, ya le he invertido bastante, falta bastante más que invertirle porque no tengo página de internet, ese tipo de cosas, em, pero es algo que se va a tener que hacer y voy a tener que invertir, em, pero definitivamente es súper gratificante saber que justo como tú decías, no es una chamba que puedo dejar en 6 meses, en un año y todo cool, sino que es algo en lo que estoy invirtiendo mi nombre, ¿no? Porque siento que ya he hecho nombre como Fernanda Toral, como en el medio editorial, eh, y ya no me da como pena decirlo de, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Qué presumida. Porque justo cuando empiezas a hacer este tipo de proyectos, te la tienes que creer sí o sí, porque si no, pues te va a ir mal y todo lo que invertiste, pues va a ser para nada. Entonces, yo lo único que puedo decirle a cualquier persona que esté pensando en sacar un proyecto así como tan personal es, créansela, porque si no se la creen, va a estar muy difícil. Entonces, créansela primero ustedes para que las demás personas se las crean a ustedes. Totalmente. Oye, y yo para empezar a cerrar, esto también está como medio que junto con pegado. Cuéntame de tu comunidad en Twitter, porque te empezaste a volver muy activo y te empezó a ir muy bien. Y digo, eso también ha originado que ahora hay este respaldo. Supongo que también tienes una... O sea, tus opiniones normalmente son fuertes y contundentes en Twitter. Entonces, no. o sea, la neta sí creo que eso ayuda mucho a que pues, la gente que te sigue es porque te sigue como apasionadamente, no nada más como, pues es TikToker cagada y que un día me dio risa a su baile, ¿no? Pues sí, o sea, por eso te digo, afortunadamente he tenido mucha suerte en redes, porque sí he creado comunidad o sea, empecé, pues, no, o sea, siempre hablando de libros, hablando de mi gato, pero en el momento en el que empecé a hablar como de libros, de libros y del mundo editorial, como de manera un poco más, pues contundente, pues a raíz de que ya tenía más experiencia en el medio, ¿no? O sea, cuando estás tus primeros años, pues nada, eres un moco que no sabe nada, y está bien. Y ya conforme fui creciendo en mi carrera, pues empecé a hablar cada vez más de libros.
hay comunidades que les gusta hablar al respecto, que les gusta leer al respecto. Y así fue como se empezó a unir como gente que le interesaba saber lo que decía. Yo creo que también sobre todo como ver las conversaciones, ¿no? Porque normalmente una persona que me sigue es porque sigue a mis mutuals, ¿no? Como del mismo medio, ¿no? Que sigue a otras editoras, que sigue a otras diseñadoras, que sigue a otras traductoras, que pues hablamos mucho al respecto en el medio y pues básicamente les gusta la chisme editorial. Y entonces por eso nos siguen. Pero fue más o menos a partir de que empecé a abrir estos talleres, la gente ha sido súper como welcoming, muy, muy, muy buena a la hora de recibir mis proyectos. Si es como de, oye, pues yo no tengo lana o no es mi área, no pasa nada, pero te retuiteo. Y pues sí, desde que empecé mis proyectos, yo creo que habré tenido como 1,500 seguidores. Y eso habrá sido como en agosto, que empecé a abrir talleres. Y ahorita ya creo que tengo más de 5,000. Entonces sí ha sido como un poquito bola de nieve de gente que le ha interesado, que le interesa eventualmente entrar, porque también mis espacios, al menos como los de los grupos de lectura, que son como los más interactivos, sí he procurado hacer como comunidad entre las morras, que entre ellas, o sea, ya se siguen en redes y ya se hablan y ya son amigas. Y eso para mí es súper, súper importante. Y creo que por eso es que se han hecho, pues, cosas bonitas, ¿no? O sea, lo malo es cuando igual y un tweet se viraliza y entonces sales de tu zona de confort de tus seguidores preciosos y sale al gente que nada más viene a gente que nada más llega a chingar y sí es espantoso porque sí he recibido amenazas de muerte, de violación, ya sabes, cosas divinas de la sociedad. Sí. ¿Y cómo lidias con eso? Los bloqueo. Porque, o sea, supongo que, o sea, es como muy fácil decir, ok, voy a bloquear, pero supongo que también en el fondo, uy, como que todavía sí, como que debe haber algo que sí pega, ¿no? Fíjate que, o sea, al principio, cuando como que me di cuenta que podía resonar un poco más lo que escribía, me enganchaba muchísimo y me peleaba y me metía y me ensañaba y me arruinaba el día. Día que estaba en la oficina que me explotaba un tweet, día que no trabajaba porque me la pasaba peleándome con la gente de Twitter. Y, o sea, conforme empieza a pasar más eso, ¿no? Que empiezan a explotar más tus notificaciones por cualquier posición que puedas llegar a tomar, porque puede no ser algo polémico, ni muchísimo menos. O sea, ha llegado gente a mentarme la madre porque yo no tildo solo. Así, o sea, nada más porque solo y los pronombres demostrativos, ese. O sea, todo eso no se tilda, ¿no? Según la RAE, y pues doy talleres al respecto y, híjole, cuando se me ocurre decir eso, de verdad, la gente se pone bien violenta, porque por un tilde que... o sea, ya después con los años me ha dado risa, la verdad. O sea, y lo que me pueden llegar a decir a mí es mínimo. Te digo que mi pareja sí... tweets que llegan trolls, porque además él es del política, entonces ahí se ponen todavía más pesados, ¿no? Yo hablo de libros. Allá hay ejércitos dedicados a golpear en redes sociales a gente que opina sobre política. Yo opino de libros y de ortografía y de traducciones y ya, ¿no? Entonces, pues la gente es más dada a pues nada más leerte con interés y decir, cool, qué bueno, y ya. Por eso es un mundo más feliz, el mundo de la literatura que el mundo de la política.
Pues sí, pero es que Twitter sí siento que ya el grado de toxicidad que ha alcanzado. Sí, sí es muy pesado, pero no lo puedo dejar porque sí, o sea, la mayor No, parte de mis ingresos vienen de redes sociales, de sí. buena o mala que sea, no lo puedo dejar. O sea, sí se ha convertido en una herramienta de trabajo. No, claro, no, o sea, pues para ti es literal medio de trabajo, ¿no? También, vi como que hace poco un tweet acerca de tu manera de escribir, donde en WhatsApp o en donde sea, escribes como con perfecta, ortografía, gramática, o sea, todos tus conocimientos se trasladan ahí. ¿Cómo le haces para mantener la resistencia? Digo, supongo que para ti, pues, es como ser congruente, Es que ya ¿no? ni lo pienso. O sea, no es como que nunca tenga yo una rata, al contrario, en Twitter me van a encontrar todo el tiempo muchísimas erratas y me van a decir, Fernanda, pero eres correctora de estilo, ¿por qué? Deberías escribir sin errores. Y no, al contrario, yo soy súper de fomentar, pues viva el error, ¿no? De eso vivo de los errores de los otros. De las demás. Bien. Y está bien, o sea, porque el error es humano y sobre todo pues la corrección es para medios que se corrigen, que no son así como instantáneos como Twitter. Si yo subo un tweet con erratas, pues ni modo. Las erratas son naturales. Y lo mismo es escribir en WhatsApp, pero a mí ya me sale natural escribir con signos de apertura, con acentos, o sea, y también es el autocorrector, ¿no? O sea, el autocorrector me ayuda mucho con los acentos y demás, pero sí, o sea, sí. Pero, ¿cómo te va con la gente que no te conoce? Porque yo mucho tiempo me resistí. O sea, yo sí de decir que yo creo que me vencí como en 2017, 2018. O sea, tardé mucho. O sea, yo más bien es reciente que ya lo dejé ir y dije que voy a escribir ya sin signos de apertura, me voy a comer acentos, bueno, tildes. Pero yo me acuerdo que, no sé, sobre todo cuando salía con chavas y así, que escribía, no sé, con perfecta Ujú. ortografía, pues, o sea, Era como, como, pues, qué ¿quién es este pedo, raro? ¿no? ¿Qué te pasa? Eh, pues, ya normalmente la gente que me escribe sabe que soy correctora de estilo y entonces como de, che mamona, es correctora. Em, pero sí, antes era como de, ¿por qué usas esta coma entre los nombres? La coma vocativa, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo. Me tocó varias veces en el ITAM, cuando estábamos en la universidad, que yo usaba la coma vocativa desde entonces. Y era como de, ¿pero por qué? No, está rarísima. ¿Por qué haces eso? Y no sé, como que la gente se saca de una y está más acostumbrada a que lo inmediato es más fácil escribir mal, y que el escribir bien es para medios más permanentes. Eh, pero la verdad es que yo me acostumbré a escribir bien y ya me cuesta trabajo no abrir signos, no poner acentos porque me salen en automático. O sea, ya es para mí tan en automático escribirlo así que ya ni la pienso. Me tardaría más escribiendo mal. Sí, porque tendrías que ser una decisión consciente, ¿no? Como decir, esto lo va a hacer distinto. O sea, supongo que también esto tiene algo que ver con, o sea, en lo que tú te dedicas, ves en el lenguaje como algo estético, algo bello en sí mismo. Y para muchas personas, incluyéndome, pues el lenguaje es simplemente un medio, ¿no? Yo le quiero transmitir un mensaje a otra persona y voy a buscar la manera más rápida de transmitírselo y no porque encuentre belleza en el lenguaje. Claro, creo que también es eso, ¿no? O sea, porque el día que instauraron cursivas en WhatsApp, yo fui el ser más feliz del mundo, porque sí uso cursivas en WhatsApp. Los títulos de libros y de películas y de series las pongo en cursivas porque así es lo correcto. Y, o sea, es súper molesto para la gente como que no me conoce porque es como de, ¿por qué lo harías así? Eh, pero para mí se ve más bonito, es más elegante y es más fácil distinguir ciertas cosas.
¿no? Para mí un mensaje Sí, bien escrito. Me refiero al título. Exacto. ¿no? Me refiero a un título de algo y no es palabra que no se es junta palabra con que se anterior. junta en cualquier lado. Sobre todo, eso es mucho para distinguir títulos de obras que se llaman como los personajes. ¿No? Jane Eyre. Jane Eyre es el título del libro, pero Jane Eyre también es el personaje principal. Entonces, dependiendo de a qué te estés refiriendo, si al personaje o al título, pones cursivas o no. O sea, te ahorra explicativas. O sea, te entiendo totalmente. Y mi opinión personal al respecto. Yo no juzgo porque me dicen, todos me dicen, ay, es que me da pena escribirte, porque siempre busco escribir bien, porque siento que me vas a juzgar, porque te dedicas a criticar la escritura de los demás. Y es como, no, a ver, si no me vas a pagar por corregir tus mensajes, me va a dar lo mismo si te equivocas o no. O sea, sí me dedico a eso, pero solo si me pagan. No tengo por qué juzgar. Soy grammar nazi, pero no tanto. Oye, pues bueno, ya para cerrar, este podcast se llama Datos Netos y entonces normalmente me gusta cerrar hablando de datos, ¿no? Datos random respecto al tema del podcast. Creo que ya has visto podcasts anteriores, entonces probablemente ya sabes más o menos cómo va esta dinámica. Entonces, bueno, ¿hay algún dato neto que te gustaría proporcionarle a nuestra audiencia? Un dato neto. Este dato es como dato curioso que siempre pongo en mi taller de corrección de estilo y cuidado editorial. Que si a alguien le interesa. Si a alguien le interesa, se abren fechas en julio. No, pero... No sé si esto va a salir después de julio. Entonces, si no que te busquen nada en redes sociales. Sol, ponme red social aquí. Que te busquen aquí y vean. Ándale, así ponlo allá en el de MAF. Y ya, que vean si hay fechas pronto. Sí, esperemos que sí. Pero el punto es que el cuidado editorial es como fijarte que el diseño del libro no interrumpa la lectura, que no la entorpezca. Y entonces hay como una serie de signos para decir, mueve esto, súbelo, cámbialo, bórralo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se llaman, esos simbolitos se llaman signos de marcaje. Y estos signos de marcaje casi no han variado desde el siglo XV, más o menos desde Gutenberg, ¿no? O sea, la Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso que tenemos y tanto van de la mano que el libro impreso y los signos de marcaje y el cuidado editorial nacieron casi al mismo tiempo y casi no han variado los signos que usamos hoy en día que en el siglo XV. Wow, raro, ¿no? Porque pues, cuántas cosas. Exacto, cuántas cosas no han cambiado y por eso siempre se los digo en los talleres, porque me parece una herencia bien bonita que tenemos que cuidar, ¿no? Porque además de ser una herramienta súper útil en el medio, es súper útil los signos de marcaje, es una tradición editorial pues no milenaria, pero sí de siglos, y me parece una cosa preciosa que tenemos que cuidar y mantener. No, y debe ser muy efectiva, porque vivimos en un mundo donde básicamente lo que no es efectivo, no es eficiente. Exacto, se quita. Entonces, ¿no? llevamos 5 siglos trabajando con eso. Entonces... Qué cool. Digan los signos de marcaje. Traigo... ¿Traes otro larga dato? vida. Yo te traigo datos. A ver. Normalmente a mí me gustan los cuantitativos por obvias razones. Bueno, me encontré un estudio del MOLEC, que es Módulo sobre Lectura, una institución que existe por ahí, que estimaron que de 2016 a 2021 la población que prefiere leer de manera digital creció de por ahí del 7% al 22% en 5 añitos. No, menos, porque esto es hasta... de 2016 a 2021. En 5 años creció de 7% a 21%. O sea, estábamos hablando de un crecimiento exponencial. Entonces, pues tal vez esto de que lo digital como que no había como que cuajado tanto, pues tal vez es una cuestión de tiempo y tal vez nos vamos a mover a un mundo donde lo digital y lo físico van a poder
poder coexistir, ¿no? Como platicábamos antes en este podcast. Y también tengo otros datos, que es que en México, en promedio, el año pasado se leyeron 3.7 libros por persona, que básicamente fue un récord en el último lustro. Porque era uno al año, ¿no? Antes. Pues, supongo que también depende de quién hace el estudio y qué criterios usan, pero yo creo que al menos sí nos dice que tal vez la pandemia como que originó que la gente pudiera leer más, ¿no? También por lo que decías antes de que pues, había más tiempo, probablemente que te ahorrabas en traslados y todo eso. Sí, el año pasado subí muchísimo yo mis números. Más interesante se me hizo todavía esto, que las mujeres, según este mismo estudio, leen más ejemplares que los hombres. Sin embargo, estamos hablando de que las mujeres son más lectoras, pero hay más escritores. Este sesgo de que hay más escritores, ¿no? Entonces, ojalá que si hay más mujeres lectoras, pues hayan visto la primera parte de este podcast y se motiven a leer mujeres. Y digo, también si son hombres, también lean mujeres. Sí, sobre todo, necesitamos que los hombres lean más mujeres. Probablemente eso también nos va a ayudar a desarrollar más empatía, ¿no? Porque, pues, muchas veces, no quiero ser simplista, pero esto se reduce a un problema de empatía, de que el hombre, como nunca ha estado en la posición no privilegiada, como que no ve por qué haya que cambiar algo, ¿no? Es como, pues estamos re bien, ¿por qué ¿Qué necesidad de cambiar? A mí me va bien. Exacto. Pues bueno, esos fueron mis datos netos. Qué grandes datos netos. Y pues bueno, estamos llegando al final de este podcast. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, hombre, gracias a ti. Se confirma que si eres una persona datística, aunque tú... Yo empecé, yo fui el primero que dijo que no era... Entonces, yo me digo, te equivocaste, y luego tú me confirmaste que no eras datística y también te equivocaste. Me equivoqué. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si hay alguna reflexión con la que quieras terminar este episodio. Lean más mujeres, o sea, no importa qué género, porque por favor no digan que el género escrito por mujeres, porque no. Lean más mujeres de cualquier tipo, de cualquier nacionalidad, de cualquier género. Les invito a que hagan este ejercicio que con el que empezamos. Cuenten más o menos cuántos libros han leído, cuántos han sido por mujeres, cuántos han sido por hombres. Si no pueden hacer el global, porque no son tan intensos como yo, el del año pasado. ¿Cuántos libros leyeron en total? ¿Cuántos eran escritos por mujeres? ¿Cuántos fueron escritos por mujeres? ¿Qué porcentaje? Hombres, mujeres. ¿Hay algo que pueden hacer al respecto? ¿De verdad no existen mujeres autoras del tema que les interese? Porque yo creo que sí lo hay, simplemente es hacer el intento. Entonces sí, les dejaría eso como moraleja de este podcast. Sí está cañón, ¿eh? Ahorita me quedé pensando en el último año y solo he leído una mujer en el último año. Lee más mujeres, Omar. Lee más mujeres. Sí, hay mujeres dateras. Hay mujeres dateras. Voy a hacer el esfuerzo consciente. Hay científicas de datos. Y hay... No solo leo cosas de ciencia de datos. Pero hablando sí. como en cuanto a esto, hay muchísimas autoras de difusión. No nada más de literatura, sino de difusión cultural, científica. Y hay muchísimos. Sí, totalmente. Hay que llenar Fíjate que el libro huecos. que leí, el libro que leí fue justamente The Handmaid's Tale. Gran libro. Maravilloso libro. ¿Cómo se llama la autora? Margaret Atwood. Margaret Atwood, canadiense. Que tiene varios, ¿no? Libros que ella es como activamente. Puta, tiene como 80 libros. Tiene como 80 libros. Ella y Alice Munro, de hecho son amigas. Alice Munro es más grande que Margaret Atwood, las dos son canadienses. Son súper prolíficas. Tienen muchísimos libros publicados. Y muy buenos. Sí, y por cierto, de lo que hablaba de los podcasts chiquitos del New Yorker, ellas leen en voz alta varios libros. Hay por ahí Margaret Atwood leyendo a un cuento de Alice Munro
y son gratis. Entonces, busquen. Wow, qué cool. Ujú. Qué cool. Pues bueno, voy a hacer algo que casi no hacía en la primera temporada y como que ya me regañaron y lo tengo que hacer más en esta segunda temporada, que es denle like, suscríbanse, comenten, me cae decir eso. No, pero sí. Pues, o sea, sí queremos que el proyecto crezca. Suscríbanse en cualquiera de sus plataformas de podcast. Para todos los podcasteros. Como mencioné, estamos en Datos Netos en todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, si nos quieren seguir en TikTok, pueden también ir a TikTok y seguirnos como Datos Netos. Sean el primer seguidor o seguidora que tiene. Eso estaría cagado. O sea, ese reto de quién va a ser el primer seguidor o seguidora que tenga Datos Netos en TikTok. Voy a ser yo. Entonces, bueno, tú sería trampa porque básicamente es la primera que está teniendo acceso a esto. Yo no tengo TikTok personal, entonces ni siquiera yo me he podido seguir a mí mismo. Que el otro día Sol me regañó que porque no seguía nuestra página en Facebook. Eso está súper mal. No sean como Mar. Sigan todas las páginas de Datos Netos. Exactamente. Sigan todos, suscríbanse, denle like, comenten. Yo lo que sí entiendo es el algoritmo y les puedo decir que por favor comenten, denle like, interactúen con nuestro contenido. Eso nos va a apoyar a que esto crezca. Supongo que si les llegó hasta aquí es que les gustó. Quiero creer que no llegarían hasta aquí si no les gustó. Después solo lo digo hasta el final, como que no lo digo al principio por eso. Bueno, antes no lo decía nunca, ahora ya lo digo al final. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Omar. Aunque nadie te diga Maf, gracias Maf. Y pues bueno, saludos a la banda, pasen la voz, cuídense.